sexual. Entonces, por favor, estar muy atentos y les doy la más bienvenida y adelante, compañeras, son todos suyos. Y nada más recordar que al final mando el link de asistencia cuando terminemos. Muchísimas gracias, muy amables, más bien Brenda, y bueno, compañeras y compañeros, por su presencia esta mañana. Mi nombre es Arely Cibaja, yo soy la directora del Instituto de Estudios de Género y estoy aquí pues para servirles como miembro de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual. No sé ahorita, como hay tanta gente, si hay alguno de los compañeros o compañeras de la Junta, si los veo por ahí, los presentamos. Este, pero bueno, vean, vamos a hacer unas explicaciones generales de qué es el hostigamiento sexual, también qué saben ustedes al respecto. La sesión se va a grabar, pero por asuntos de privacidad, entonces en el momento en que alguno de ustedes quiera hablar, lo puede hacer sin ninguna dificultad, pero en ese momento paramos la grabación por si es algo personal. Sí les digo que es muy importante que si vamos a hacer algún comentario por mantener la privacidad de las personas, no utilicemos nombres, ¿verdad?, de las personas o claves muy específicas, digamos, de la sede o del lugar o del programa que permita, pues, poder identificar alguna situación, ¿verdad? Porque en estas situaciones y casos es muy importante toda la confidencialidad que nosotros podamos tener al respecto. Igual si quieren hacer preguntas en el chat, generales o específicas, con mucho gusto, ahí sí agradecería porque cuando ya empieza uno a compartir pantalla, no siempre ve los mensajes, entonces que tal vez la compañera Brenda me ayude o alguno de ustedes a leer o referenciar la información. Perdonen, pero hoy he estado media enfermilla, entonces ahí en algunos momentos voy a tener que con picazoncilla garganta. No sé si pueden ver aquí la presentación, ya se las voy a poner. Sí, sí, se Sí, sí, está está viendo. bien. Perfecto, voy a ponerle en modo de presentación. Y como les digo, la idea es, ¿verdad?, que si tienen dudas, cualquiera que tengan, la pueden plantear desde, desde el chat, como les digo, levantando la mano y en ese momento, si quieren comunicar algo, paramos la grabación. Algo está haciendo esto. Ya, así. Bueno, usualmente esta conferencia o esta charlita la damos cualquiera de las compañeras que están ahí. Roxana Flores, que es la abogada del Instituto de Estudios de Género, ella trabaja con nosotros medio tiempo en todo lo que tiene que ver con asesoría, reglamento. No es una atención directa que nosotros damos, no es miembro, digamos, de la fiscalía que ahora les voy a explicar. La compañera Telma Alguera también, que es una de las compañeras del instituto, la compañera Carla Montero y mi persona, que es la que les estoy acompañando el día de hoy. Vamos a hablar sobre los procedimientos para sancionar o identificar conductas relacionadas con el hostigamiento sexual. ¿Por qué es importante esto y desde cuándo es que nosotros en la universidad tenemos esta situación? A veces, estás tú pegado. Si en algún momento se me baja también el volumen de mi voz, me avisan, porque también es como un problemilla que está con el internet. Bueno, aquí no está queriendo pasar las diapositivas. Un momentito. Bueno, cuando a las personas les pregunto, a los estudiantes, eh, sobre si conocen el Instituto de Estudios de Género o si conocen que existe un reglamento institucional para la prevención del hostigamiento sexual, usualmente la mayoría de las personas nos dicen que no.
Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes pusieran en el chat quienes sí conocían que tenemos un reglamento en contra del hostigamiento sexual en la universidad o quienes no lo conocen al respecto. Entonces ahí lo van poniendo en el chat. Entonces, quienes sí conocen que existe un reglamento institucional, ¿verdad? O algunos pues hasta el día de hoy posiblemente se estén enterando. Hay algunos que han indicado de que no conocían y hay unos que sí. La mayoría que no. Que se queda pegado. La mayoría que no. Sí, no, no es nada nuevo. Es normal, es normal. Ah, bueno, ya aquí está. No sé si. Ah, pero es que creo que no les compartí con sonido. No están escuchando, ¿verdad? Se escucha perfectamente, sí. Pero el video no se escucha. Ah, por eso el video no. Ah, Voy no, a... hay que ponerle en compartir, Sí, también compartir exacto. audio. Sí, voy a poner compartir audio. Este es un videito en general que vamos a ver y De Sumamos Mujeres, un espacio de reflexión y discusión para las mujeres, hecho por mujeres. Todas las voces importan. ¿Qué es la perspectiva de género? En este video queremos ir a la raíz de este término y entender cómo su aplicación puede ser útil para promover una sociedad más justa para todos y todas. Empecemos por los conceptos fundamentales. Sexo y género. No son sinónimos y es importante diferenciarlos. El sexo se define desde la biología y se refiere a las características físicas internas y externas con las que nace una persona y que determinan si será considerado mujer, hombre o intersexual. Por ejemplo, se considera mujer a las personas que nacen con útero, vulva y vagina, y hombre al que nace con pene, próstata, etc. La intersexualidad es cuando una persona nace con características físicas asociadas a uno y otro sexo, pudiendo estas ser externas o internas, y no representa una patología. Esto puede ser más común de lo que te imaginas, pero los tabúes sobre el sexo impiden que se hable de ello. Por otro lado, el género se refiere a los rasgos que se le atribuyen a una persona por haber nacido de uno u otro sexo. Son los estereotipos de género. Por ejemplo, la creencia de que las mujeres son más aptas para ser madres que los hombres para ser padres, que las mujeres son por naturaleza más sumisas y los hombres más violentos, que a las niñas les regalen muñecas porque son más sensibles y a los niños autitos y pelotas porque se los considera más fuertes. Todos estos atributos tienen un impacto diferenciado tanto en el ámbito público como privado, y limitan nuestro desarrollo individual. Desde que nacemos, en nuestra cultura, hombres y mujeres somos educados de manera diferente, únicamente en base a nuestra diferencia sexual, lo cual termina dando lugar a un sistema de discriminaciones y opresiones donde las mujeres están en desventaja en muchos ámbitos. Ganan menos que los hombres y en ocupaciones menos valoradas. Reciben una mayor carga de las tareas del hogar. Son minoría en ciertos espacios que son considerados tradicionalmente masculinos, como la política. Son víctimas en abrumadora mayoría de la violencia ejercida por los hombres, especialmente en el ámbito doméstico. Son más vulnerables a los sistemas de trata y explotación sexual y muchos ejemplos más. Este sistema se llama patriarcado y también afecta a los hombres, quienes se ven obligados a encajar en sus estereotipos. La perspectiva de género reconoce estas desigualdades y las toma en cuenta para analizar la realidad. Una educación con perspectiva de género, por ejemplo, propone educar a niños y niñas en equidad, evitando inculcar estereotipos dañinos y sexistas que en el futuro seguirán reforzando la discriminación y la violencia hacia las mujeres y otros grupos marginados. La diferencia sexual no representa superioridad ni inferioridad. Esto es lo que significa igualdad de género. Es momento de romper los esquemas obsoletos. Las diferencias son enriquecedoras y la diversidad es lo que nos hace seres humanos. Existen ciertos sectores,
contrarios a la ampliación de derechos, que buscan instalar que perspectiva de género es una ideología y una imposición. Esto no es cierto. La perspectiva de género es una manera de reconocer y cuestionar las asimetrías de poder, y así proponer una manera de ser y vincularnos más justa y respetuosa, libre de prejuicios y en igualdad. Te esperamos en nuestro canal de YouTube. Bueno, ese video lo que quiere refleja, digamos, un poco todas esas ideas que a veces tenemos preconcebidas sobre lo que es la perspectiva de género y que, como decía el video, no busca decir que un grupo está por encima de otro grupo, o sea, que las mujeres están por encima de los hombres o los hombres por encima de las mujeres, sino lo que se busca es realmente una igualdad y que no exista violencia y que no exista discriminación. Y hace una explicación de cuál es la diferencia entre sexo y género, ¿verdad? Porque a veces tal vez confundimos esas dos situaciones. Ahora más adelantito lo vamos a ver. Pero bueno, específicamente por qué estamos aquí en este momento, ustedes como estudiantes y nosotros como parte de la institución. Resulta que existe en Costa Rica una ley y que dice que es responsabilidad de todos los patronos, jerarcas o de las distintas instituciones poder promover un lugar de trabajo y en nuestro caso, de estudio, donde hayan condiciones de respeto, ¿verdad? Y que tenga que haber una política interna que prevenga y desaliente y evite, sancione conductas de hostigamiento sexual. Entonces, eso está en el artículo 5. En respuesta a esta reglamentación, pues la universidad genera una política institucional y genera un reglamento, que es el reglamento sobre el que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, como lo vimos en el video, es necesario poder aclarar algunos términos que nos pueden servir de guía o de orientación para entender este proceso. A veces escuchamos tal vez la palabra patriarcado. También les pregunto en los talleres presenciales quiénes han oído la palabra y la mayoría me dice que no lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el patriarcado? El patriarcado es esa sociedad donde nos hemos organizado nosotros en función de ver las diferencias entre hombres y mujeres y jerarquizar esas diferencias, de manera que se cree en ciertos espacios sociales que el hombre está por encima de las mujeres y que debería de dominar a las mujeres. Esa es la sociedad principalmente en la que nosotros nos desenvolvemos. Eso no quiere decir que todas las personas pensemos igual, sino que es una cuestión muy cultural donde se nos ha hecho ver siempre que desde tiempos atrás, ¿verdad? Que el hombre era la persona proveedora, que entonces la mujer era la que tenía que quedarse en la casa y al no tener un salario, una remuneración, pues no podía tal vez opinar sobre las finanzas del hogar o no podía tal vez tener independencia de poder trabajar, de poder estudiar y que estaban para el servicio. Eso sucede en nuestra sociedad, pero hay otras sociedades en otros momentos históricos que han sido distintas, donde ha sido más equitativa la relación entre hombres y mujeres. Incluso habían grupos donde más bien las mujeres eran las sacerdotisas, eran las que dirigían todos estos procedimientos, que tampoco está bien. O sea, la idea es nadie por encima de nadie, sino todos con igualdad de condiciones, con igualdad de derechos y nadie aprovechando, ¿verdad?, el poder para dañar o para infringir afectaciones emocionales o físicas a las personas. Entonces, antes eso era lo que se creía. La palabra patriarcado viene de estas épocas donde el dueño, digamos, de la finca era el dueño de todo lo que estaba dentro de esa finca. Y en esos tiempos se generaba la esclavitud. Entonces, las personas que estaban ahí, siervos, esclavos, la familia, todos los bienes le pertenecían a esa persona patriarca y esa persona podía tomar decisiones sobre todos esos bienes, ¿verdad? Entonces se cosificaba a la persona y se decía, hey, sí, yo voy a vender a este esclavo, a esta esclava, la cambio por esto, lo cambio por el otro, ¿verdad? Entonces
viene desde esa concepción de ese poder ilimitado que tenía el patriarca o el dueño de las tierras de poder tomar decisiones sobre los demás seres humanos, animales y objetos que habían en su finca. El hostigamiento sexual se da o viene desde esa posición de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me siento con mayor posibilidad de agredir sexualmente o de afectar, digamos, con palabras a una persona. Y esto se puede dar tanto de... Tal vez sí cierra el micrófono la persona que lo tiene abierto. Gracias. Esto se puede dar tanto de hombre hacia mujer o de mujer hacia hombre. En la institución hemos tenido situaciones de los dos tipos, ¿verdad? Entonces, como yo les estoy diciendo, ese patriarcado es una construcción ideológica que hemos creado como sociedad y lo que pasa es que sobre eso se justifica que pueda haber una violencia contra el cuerpo de las mujeres o de los hombres, ¿verdad? Y que nosotros podamos decidir sobre esas personas. Ahí es donde surge esta violencia sexual, ¿verdad? Que se fundamenta o invisibiliza también todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Si ustedes recuerdan en el video, pues también se menciona de que hay grupos vulnerables, ¿verdad? Como las poblaciones LGTBI, que también generalmente son personas que reciben mucha violencia en relación a su condición de personas dentro del colectivo. ¿Qué viene a surgir esto? De esa masculinidad, ese patriarcado que yo les mencionaba, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos, digamos, tradicionalmente machismos, que es esa masculinidad tradicional, como les venía yo diciendo, que le da más valor al hombre, ¿verdad? Que a las mujeres. Y que por eso es que se considera que la mujer tiene que estar al servicio de los deseos y placeres que tiene el hombre. En nuestra cotidianidad, tenemos muchos actos machistas o micromachismos que nosotros consideramos y eso lo vivimos todos, hombres y mujeres indistintamente, ¿verdad? Muchas veces nosotras como mujeres también decimos, sí, es que, digamos, yo recuerdo a mi mamá que siempre decía hay que servirle primero a su papá o hay que darle el bistec más grande a su papá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era esa persona proveedora? Porque venimos de una sociedad muy patriarcal, ¿verdad? Pero en realidad esa persona, aunque es la persona proveedora, pero asumió una responsabilidad de tener una familia y de darle a esa familia igualdad de condiciones. Entonces, no tiene por qué tener una prioridad dentro de ese proceso, sino que todos los miembros de esa familia deberían de tener el mismo derecho a acceder a un bistec todos de un tamaño parecido o dependiendo de quién coma más o quién coma menos, pero no porque se define de que esa persona es la que tiene el poder y que por eso puede tener un bistec más grande, ¿verdad? O que por eso es la persona a la que se le sirve primero. Por ejemplo, en mi casa la que le servimos primero es a mi hermana porque dura demasiado comiendo, ¿verdad? Entonces, si lo servimos todos primero, todos terminamos y ella sigue ahí comiendo, ¿verdad? Entonces, hay una lógica ahí, pero no es porque tenga una posición de poder dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, siempre nos vamos a ver, no es culpa nuestra, es culpa de toda una construcción social que traemos muy arraigada y que tenemos que ir rompiendo poco a poco, ¿verdad? Para que esos roles de género no se sigan perpetuando y no sigamos generando violencia con relación a la diferencia que pueda existir entre hombres y mujeres. Ya el video nos habla de eso, que tiene que haber igualdad. Lo que se busca es, como se lo mencioné, no que estemos uno por debajo del otro, sino que todos tenemos siempre derechos, responsabilidades, oportunidades y que no podemos discriminar a nadie por esas diferencias que nosotros podamos tener y que debemos de tratarnos de manera igualitaria. En el video también vemos lo que es la diferencia entre sexo y género. Entonces, el sexo es algo biológico, es la estructura anatómica con la que cada uno de nosotros o nosotras nacemos. Pero dentro de estas estructuras hay genitales masculinos, hay genitales femeninos y hay personas que por una condición física también pueden tener
genitales o condiciones emocionales de uno u otro sexo. Entonces, eso también puede generar esa visión de cómo me siento, ¿verdad? Y el género no tiene que ver con lo biológico, sino que tiene que ver con la construcción social. Cuando hablamos del patriarcado, decimos es una cuestión que se ha construido por años socialmente. Y el género también es algo que se construye socialmente. En el video ustedes ven, y siempre lo vemos, que hay cosas que son muy tradicionales para hombres y para mujeres. Entonces, ¿cómo le vas a dar una muñeca a un chiquito? ¿O cómo le vas a dar un carro o una bola de fútbol a una chiquita? ¿Verdad? Pero en realidad esas son creencias que nosotros hemos organizado socialmente y que incluso han podido ir cambiando con el tiempo. Por ejemplo, antes las personas que usaban tacones altos eran los hombres y no éramos las mujeres. ¿Por qué los hombres usaban tacones altos? Porque ellos eran los que montaban a caballo en las guerras y el tacón era lo que permitía sostenerse mejor en el estribo. Entonces, en ese momento, un símbolo de poder era usar tacones y entre más alto mejor y ojalá fueran de color rojo, ¿verdad? Era importante en esas épocas, pero después dejan de usarlo los hombres, los asumimos las mujeres y entonces ahora resulta que es una cuestión que se asocia socialmente solo a las mujeres, cuando en realidad había sido diferente, ¿verdad? Entonces, así podemos ver ese ejemplo de cómo las cosas van cambiando en el tiempo. Para nosotros no es normal ver a un hombre usando enaguas, pero en Escocia es más bien un símbolo de valor político y representativo el que los hombres utilicen enaguas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de qué usa un hombre o qué usa una mujer o qué hace un hombre o qué hace una mujer son construcciones de tipo social y no es nada, digamos, físico, ¿verdad? O que justifique que son ciertas tareas las que hacen hombres o que hacen mujeres, ¿verdad? A mí no me gusta, por ejemplo, el boxeo de ninguna manera, pero hay mujeres que boxean y que son carguísimas, ¿verdad? Y que a cualquiera lo dejan noqueado, ¿verdad? Y hay hombres que son súper artistas. Y lo que pasa es que nosotros hemos dicho, esas tareas son para hombres o esas tareas son para mujeres, pero la historia nos ha demostrado que no hay diferencia, que al final todos los que tengan ciertas habilidades van a generarse o a movilizarse hacia un área en particular y si usted se entrena y si usted se prepara y tiene esa sensibilidad para alguna de las cosas, pues puede hacerlo sin que eso tenga que ver con el sexo biológico, ¿verdad? Con el que la persona ha nacido. Bueno, aquí nosotros tenemos que durante mucho tiempo este patriarcado ha generado, como les dije, mucha violencia hacia las mujeres y fue necesario entonces empezar a buscar algunos reglamentos o leyes que protegieran a las mujeres porque antes no podían las mujeres, por ejemplo, ser dueñas de la tierra, podían ser, digamos, divorciadas, digámoslo así, por el hombre, pero no al contrario, podían ser agredidas físicamente sin que hubiese ninguna situación de por medio que previniera esas violencias. Entonces se genera esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y luego también la de prevenir y sancionar la violencia sexual contra las mujeres. Y en Costa Rica se genera la ley 7477, que es la que nos cubre a nosotros como universidad, porque esa ley es específica para instituciones de docencia. Y la universidad, pues, es una institución educativa superior y por eso esa es la ley que a nosotros nos cubre. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Ya hemos venido hablando un poquito de las formas de violencia. Y entonces tiene que ver con un comportamiento relacionado con el sexo. Es una agresión porque usted es mujer o porque usted es hombre. No es porque es mi compañero o mi compañera o porque es mi enemigo o mi enemiga, sino que tiene que ver en relación a eso donde yo, mujer, me siento con un poder sobre ese hombre y lo puedo agredir sexualmente o un hombre siente que tiene poder sobre la mujer y que la puede agredir sexualmente, ¿verdad? Eso siempre es un comportamiento que va a ser desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Es algo que nosotros, si no lo hemos sufrido, es muy difícil poder entender cuánto puede sufrir o no una persona
sobre este tipo de violencias. A veces los minimizamos y decimos, ay, pero eso no fue nada, si solo fue un piropo. Bueno, para mí puede haber sido un piropo, pero para la otra persona sí puede haber sido muy ofensivo, ¿verdad? Entonces, para que realmente se trate de algún acoso sexual, es necesario que existan esos dos aspectos, que yo no lo desee, ¿verdad? Y que también pues sea ofensivo hacia mi persona. Y vamos a ver, en el nuevo reglamento que nosotros tenemos, este reglamento se aprobó el año pasado y es importante que ustedes lo conozcan y yo por eso agradezco a los programas de vida estudiantil que nos están permitiendo tener estos espacios para que ustedes lo puedan conocer. Hay también formas de protegerse fuera de la institución, pero esto es para situaciones que se suscitan con estudiantado de la UNED o con profesorado de la UNED. Y puede ser en cualquiera de las vías. Ahorita se los explico un poquito más. Entonces, para que se dé un hostigamiento sexual puede ser algo físico, puede ser algún gesto, puede ser alguna forma verbal, escrita o explícita o implícita también, que tenga esa connotación no deseada, ¿verdad? Sexual principalmente. Y como les dije en la diapositiva anterior, que genere incomodidad, molestia, ofensa a la persona y que la persona pues sienta que afecta su dignidad. Todo esto no es como que simplemente yo lo digo y ya, ¿verdad? Sino que realmente hay que demostrar sí que eso sucedió o que eso no sucedió. Importante es que puede suceder una única vez y ya se puede hacer la denuncia. A veces las personas dicen, ay, no, es que tiene que esperarse a que pase más veces o a ver si es algo sostenido. No, el hostigamiento sexual, según este reglamento y la ley vigente, se puede hacer la denuncia aunque solo haya sucedido una vez, siempre y cuando realmente sea una situación de connotación sexual no deseada para la persona que la recibe. Y el acoso, digamos, sexual, porque está lo que es el hostigamiento, que es la molestia, ¿verdad? Ese comportamiento que genera incomodidad. Y también está el acoso sexual, que es una manifestación grave ya de discriminación y que tiene que ver por esa razón de que si yo soy hombre, puedo afectar o agredir a la mujer o a una persona homosexual o viceversa, ¿verdad? Entonces, todo eso se considera que es una violación a los derechos humanos. Entonces, es un nivel importante, digamos, a nivel legal que implica el incurrir en una falta de hostigamiento sexual. Y eso puede generar muchísimos problemas, como yo les decía. Para alguien puede ser no importante, pero a otras personas eso le puede afectar en su autonomía, que ya le dé miedo salir a la calle, que le dé miedo ir a ese curso, que le dé miedo ir al grupo de deporte específico o a ese grupo cultural porque ya esa persona no quiere ir, ¿verdad? Puede ser que a través de ciertos comentarios empezó a generar una mala reputación de la persona a través de comentarios o cosas que no debían de suceder, ¿verdad? Entonces esa persona empieza a sentirse mal, a afectarse su dignidad y su autoestima y puede tener graves consecuencias tanto para su salud mental, ¿verdad? Como para su salud física. En términos generales, lo que tiene que ver con la salud integral. ¿Qué es lo que hace? Que la persona puede sufrir. Muchas veces la persona se siente culpable porque la gente le dice, ah, es que seguro usted era muy coqueto o muy coqueta, o porque usted andaba con una enagua muy corta, o porque andaba sin camisa, ¿verdad? Entonces, eso puede generar cierta culpabilidad, pero indistintamente de cómo yo me vista, si sonrío o no sonrío, la persona no tiene por qué hacer algo que yo no le estoy consintiendo, que para mí es inadecuado. Entonces yo también tengo que aprender a poner límites dentro de todos estos procesos. Y a veces lo que pasa es que le volvemos a preguntar a la persona y le decimos, ay, no le dé importancia y la dejamos que siga eso pasando y eso hace que la persona cada vez se sienta más víctima de la situación y eso pues le puede afectar incluso en situaciones como el trabajo y el estudio, ¿verdad? Incluso puede hasta implicar a veces afectaciones económicas, porque a veces hay incluso cuestiones de soborno alrededor de todos estos procedimientos. Este es uno de los videos de cómo vamos a ver si arranca. Sí,
¿Qué es hostigamiento sexual? Es toda conducta sexual indeseada. Pueden ser palabras con contenido sexual como comentarios y bromas. También gestos o miradas obscenas. Pueden ser roces intencionales de naturaleza sexual y no deseados. Conductas que le hacen sentir mal, le ofenden y le desagradan. Fotos, dibujos o mensajes con contenido sexual. También pueden ser favores sexuales a cambio de beneficios o bajo amenazas. El hostigamiento sexual es violencia y discriminación. Denunciar es fundamental para terminar con el hostigamiento sexual. El cambio en la cultura institucional es responsabilidad de todos y de todas. Estos son unos videitos que están en la página de nosotros, del instituto. Igual cualquiera los puede bajar. En términos generales es eso que les dije, ¿verdad? Es cualquier conducta física, verbal, gesto que no sea deseado por la persona y que tenga una connotación sexual y que afecte a la persona. Y cuando eso suceda, en la institución tenemos un reglamento que nos protege con relación a esto. Y ahora más adelante vemos también sobre la falsa denuncia. Bueno, ¿cómo se presenta? Ya lo vimos un poco en el video, y dice, por ejemplo, favores de naturaleza sexual. Nos ha pasado, por ejemplo, en la universidad donde algún profesor o profesora le ha dicho a un estudiante, a una persona estudiante, si usted se va a tomar un cafecito conmigo o se va para la playa o... ¿verdad? O se deja tocar o sale conmigo o me atiende el teléfono cuando yo le mande mensajitos, le va a ir muy bien y va a poder pasar el curso sin ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces, eso es pedir algo de naturaleza sexual a cambio, ¿verdad? De una beneficio, digámoslo así, que no debe de darse, porque si la persona cumple con las tareas, no hay ningún problema al respecto, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, esto que les digo, ¿verdad? Esas promesas. También pueden pasar amenazas. Si usted no me hace esto, lo voy a acusar con su jefe, le voy a poner en problemas, o le voy a bajar la calificación, no le voy a contabilizar tal trabajo, va a ver, le voy a desacreditar ante todo el mundo y ya luego nadie va a creer en usted, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y también implica pues una exigencia de una conducta que uno no quiere hacer, ¿verdad? Y esto puede, como les digo, pasar tanto de profesores a estudiantes, de estudiantes a profesores o de funcionarios a funcionarios, ¿verdad? O de jefaturas a funcionarios, en cualquiera de las diferentes formas de relación que nosotros tenemos en la universidad. Ya lo vimos, ¿verdad? Son palabras, símbolos, obscenidades, fotografías, escritas o virtuales, ¿verdad? Antes esa parte no estaba, que sean hostiles, humillantes u ofensivas para la persona que la recibe. Los acercamientos corporales, a veces que le están ahí tocando el pelo a la persona, abrazos que se sienten incómodos, que se sienten molestos, que uno quiere recibir, ¿verdad? Ese tipo de acercamientos también pueden ser en alguna medida conductas físicas de naturaleza sexual cuando son dentro de esa connotación. Y puede ser también intimidatorio, inseguro para las personas y que son presuntamente románticos. A veces las personas dicen, sí, pero es que más bien sería de darse con una piedra en el pecho, agradecer porque es un partidazo. Eso es, más bien es un éxito que usted tuviera esa persona de pareja. Pero lo que pasa es que si no me gusta, por más que tenga un montón de condiciones favorables a la vista de otra persona, no necesariamente esas condiciones son favorables a mi vista. Entonces, si yo quiero, como diríamos vulgarmente, echarle el cuento a alguien, y si esa persona no me responde positivamente y me dice que no está interesado o interesada, pues yo no debo de continuar en ese proceso.
porque entonces puede convertirse en una conducta de hostigamiento sexual. O sea, yo puedo intentar ser amable con la persona, intentar acercarme de manera romántica, pero lo tengo que hacer de una manera respetuosa, y en el momento en que recibo un no verbal o un no desde su comunicación no verbal, yo tengo que respetar ese deseo de esa persona y no puedo seguir queriendo intimidar o intrometerme dentro de esa vida de esa persona, porque podría generar entonces al final un conflicto de violencia de tipo sexual. En el artículo 129 dice algo muy importante, que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, por eso es que estamos el día de hoy aquí, porque aunque el reglamento se aprobó en el año 25, en marzo, y se envió a todo el funcionariado y el estudiantado, como ustedes bien lo hicieron ver ahorita en el chat, la mayoría no sabe que esto existe. Pero que yo no sepa que existe no me libera de que pueda ser acusado o acusada en algún momento, porque la ley dice que no puedo alegar esa ignorancia, ¿verdad? Y también estamos aquí para prevenir que ese tipo de situaciones se dé, y que si alguien no se siente bien o siente que ha sido víctima de alguna de estas situaciones de hostigamiento sexual, pueda hacer las denuncias que correspondan y recibir el acompañamiento necesario para poder salir adelante de esa situación, porque como se lo mencioné, a veces son situaciones muy difíciles que la persona sola, manejarlo a nivel emocional o legal, puede ser muy complicado, muy costoso, y la universidad tiene un compromiso de apoyar en todos esos procesos. Esta ley, ¿verdad? La 8805, es una que viene a complementar la original que yo les mencioné, que es la 7476 del 95. Después se amplió, y esta que se hizo, como les dije, específicamente para nosotros, la que obliga a nuestras instituciones a asumir la responsabilidad de tener un reglamento interno que prevenga y limite a esta parte del hostigamiento. Aquí es muy importante tener presente que esta ley, como les dije, cubre a hombres, a mujeres, cumple al sector público o privado. Nosotros universidad pública, pero también una universidad privada puede tener o debe de tener su propio reglamento de acuerdo a esa ley, y cubre a todos los que trabajamos o estudiamos en una instancia de tipo educativo. Es muy diferente el hostigamiento sexual al acoso callejero o al acoso laboral. Para el acoso callejero hay otra ley, otro reglamento. Ese es el que yo voy pasando por una construcción o me voy subiendo a un bus y alguien empieza a incomodarme físicamente, a arrinconarme, o me dice piropos obscenos, ¿verdad? Me dice cosas que no me agradan. Ese sería el acoso callejero. Y el laboral, pues es cuando yo estoy en una relación de trabajo, y ese, pues tiene otras connotaciones diferentes. Que un hostigamiento sexual puede llevar a un acoso laboral también, ¿verdad? Porque puede ser que como la persona no me da pelota, entonces yo empiezo a molestarla a nivel laboral para que ceda y me pueda atender mi deseo, digamos, de tener una supuesta relación romántica con esa persona. Como les digo, el reglamento se aprobó el año pasado, en marzo del 2025, el nuevo. Sin embargo, teníamos uno anterior que era del 2012, pero fue necesario reformarlo de acuerdo a los cambios que hubo en la ley y las necesidades, pues, institucionales. ¿Por qué sucede el hostigamiento sexual? Como ya lo vimos desde las diapositivas que les expliqué sobre el patriarcado y las relaciones de poder, eso sucede porque el hombre o la mujer cree que tiene poder sobre el cuerpo de la otra persona, y que por eso entonces puede violentar a esa persona de alguna manera. Y por eso se relaciona con la violencia sexual.
¿Quién puede ser víctima de acoso? Cualquiera de nosotros puede ser víctima de acoso y pues ojalá que no nos pase, pero también si nos ha sucedido, pues podemos tener algún tipo de acompañamiento. ¿Qué nos ha pasado? Por ejemplo, cuando estábamos en la discusión del reglamento, que hubo personas que dijeron, ay, pero ¿para qué se ocupa eso si aquí en la universidad nunca, cuando yo estaba antes nunca había nada de eso, o aquí en la universidad nunca ha pasado, o en mi pueblo nunca ha pasado? Bueno, eso es lo que uno cree, pero que a mí no me haya pasado, eso no quiere decir que no exista y que no le pase a personas que están cerca de mí y que yo podría también darle acompañamiento a esas personas. A algunos para evitar que se metan en problemas y que mejor paren las conductas, y a otros que han sido víctimas, pues poderles dar el apoyo. Entonces, todos nosotros lamentablemente estamos expuestos a que podríamos ser víctimas de esta situación. Y lo que pasa es que mucha gente no dice que ha sido víctima, que se siente víctima. ¿Por qué? Porque les da miedo a ser rechazados, a perder el trabajo o, como les decía, a ser víctimas de acoso laboral. Algunas personas por vergüenza, para no ser juzgados por las demás personas, porque usualmente la gente le dice, ¿cómo andaba usted vestido? ¿Cómo andaba usted vestida? ¿Y no será que es que usted le coqueteó? ¿Y no será que es que, verdad? Entonces, prefiere la persona decir, mejor no digo nada para que no me echen la culpa a mí y me lo guardo y me quedo callado, y eso me va a afectar siempre, a largo, a mediano plazo o en otras situaciones. En algún momento atendimos una situación de una persona que había sido violentada sexualmente cuando era niña y quedó ahí la situación, ¿verdad? Pero cuando entra a la universidad recibe una serie de piropos que le hicieron revivir toda esa situación y le afectó muchísimo emocionalmente a la persona, de manera que ahorita está en un tratamiento psicológico y psiquiátrico solo por un piropo, ¿verdad? Que uno diría que no es nada, pero que dadas las circunstancias para esa persona sí fue muy significativo, sí fue muy doloroso, y entonces esta persona pues ahora está requiriendo un montón de apoyos que tal vez si los hubiera tenido desde antes hubiera podido manejar esta situación de manera diferente, ¿verdad? Y también la gente piensa que son procesos muy largos y muy desgastantes y que entonces mejor no se meten en eso. El reglamento dice que tenemos que resolver en menos de 3 meses. Entonces, eso es lo que se trata de resolver. Antes sí se duraba un poquito más, pero por ejemplo, una de las situaciones que más hace poco se atendió, se resolvió como en 2 meses y medio, digamos. Entonces, sí existe la posibilidad, digamos, de poderlo resolver de esa manera. ¿Quiénes podemos denunciar? La persona que es objeto de esa violencia, ¿verdad? Pero lo podemos hacer cualquier persona de la comunidad que trabaje tanto permanente o transitoriamente con la universidad. Por ejemplo, puede ser gente de Fundepredi o personas, por ejemplo, que vinieron, las contrataron para un catering service y se sientan afectadas porque alguien de nuestro personal o de nuestro estudiantado les intimidó sexualmente. Esa persona puede poner la denuncia, o al revés. Si esa persona del catering service me hizo algo que no me agradó y tenía un contenido sexual, yo también puedo denunciar a esa empresa y a esa persona, aunque sean subcontratados por la universidad y hayan estado solo un día ahí sirviéndonos la comida. Entonces, las personas que firman contratos con la universidad aceptan la reglamentación interna y aceptan que también podrían ser sancionados por esa situación. ¿Qué pasa? Que nosotros tendríamos que luego trasladar a la empresa donde la persona trabaja la situación, ¿verdad? Pero se da toda una serie de procedimientos al respecto. Si alguien tiene algún comentario en el chat, me dicen, ¿verdad? Me avisan, o si alguien quiere levantar la manita. Algo importante es que a veces se cree que las personas que acosan son personas enfermas mentales o con trastornos mentales. Y eso es un mito, eso no es cierto. La mayoría de personas que agreden, acosan sexualmente son personas que no tienen ningún problema mental ni ninguna psicopatía, sino que creen que tienen el poder sobre la otra persona y que la otra persona vale menos que yo y que por eso yo la puedo acosar, y por eso perciben a esa víctima como alguien acosable de menor valor y utilizan la forma de la sexualidad, ¿verdad?, para demostrar su poder. Entonces no son personas enfermas, sino que simplemente
Es una relación, bueno, no es simple, ¿verdad? De poder. Entonces yo, ¿cómo voy a demostrar mi poder? Le agredo a usted sexualmente, ¿verdad? De alguna manera. Y como les dije, el ámbito de aplicación es de todos, entre superiores, compañeros, clientes, proveedores, estudiantes, no importa la relación, puede darse en cualquiera de esas circunstancias. Por ejemplo, que una persona estudiante pues intente agredir a una persona profesora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podría decirle, vea, profe, es que usted se puede ver en problemas porque pierde el trabajo, en cambio yo no, yo soy una persona estudiante y no me va a afectar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Quiénes pueden ser denunciadas? Cualquiera de nosotros o cualquiera de esas personas que vienen contratadas para un procedimiento específico en la institución. Entonces pueden ser con relaciones contractuales, no laborales con la universidad y como les dije, pues puede ser por servicios profesionales, empresas, estudiantes como el profesorado. El reglamento se aplica tanto dentro o fuera del campus. Por ejemplo, que la gente podría decir, ay, es que andábamos en un partido allá en no sé dónde. Y eso sucedió allá, pero entonces como no sucedió dentro de la universidad, yo no lo puedo denunciar. Sí, sí se puede denunciar porque sucedió en una actividad que era institucional o que sucedió cuando la persona estaba utilizando su posición institucional para eso. Entonces puede suceder, por ejemplo, dentro de las, digamos, canjes que la persona le diga, bueno, es que yo soy de la Federación de Estudiantes y le puedo conseguir a usted una beca si usted hace esto que yo le estoy diciendo. Esa persona está aprovechando su condición de estudiante de la federación de la universidad para pedir un favor mínimo. ¿Sí pueden cerrar el micrófono, por favor? Gracias. ¿Verdad? Entonces, eso puede también suceder. O que usted le diga a la persona, es que como yo soy funcionaria, un domingo allá en la Feria del Agricultor, es que como yo soy funcionaria de la UNED o funcionario, yo podría usted ayudarle a entrar más fácil a la universidad y conseguirle una beca, si usted me accede a esto, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones se pueden también denunciar. ¿Cuál es el plazo para la denuncia? Son 8 años. Entonces, eso quiere decir que si a mí algo me pasó hace 5 años, todavía yo puedo hacer la denuncia. Si a mí eso me pasó hace 3 meses, yo puedo hacer la denuncia. Si me pasó hace 3 meses, pero yo no me siento todavía fuerte o segura o seguro para poner la denuncia, puedo esperarme un tiempo hasta sentirme mejor, con más fortaleza y lo puedo hacer. ¿Hasta cuánto? 8 años. Después del último hecho, digamos, que se haya dado. ¿Qué pasa? Si duramos tanto, los 8 años, pues sucede que muchos testimonios se olvidan, muchos testigos ya no están, tal vez las pruebas se perdieron. Entonces, la recomendación nuestra siempre es, si ha sucedido alguna situación y todavía no se sienten preparados para hacer la denuncia, es importante que guarden esa evidencia o se la pasen a alguien de confianza. Mientras tanto, ustedes toman esa decisión. Porque si no, pues ya sin las pruebas, sí se puede hacer un procedimiento sin ningún problema, pero pues facilita si existe algún tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces, a veces de verdad el mensaje es tan obsceno o le mandaron un video tan re feo que la persona lo que hace es inmediatamente borrarlo, ¿verdad? En ese caso, lo ideal es no borrarlo, como le digo, y sino que hacer una copia de pantalla o algo y pasárselo a alguien de confianza para que esa persona se lo guarde y ya ahí sí ustedes lo pueden borrar para que no les afecte más emocionalmente, ¿verdad? Pero no deshacernos de ese tipo de evidencias. Pero sin embargo, igual existen muchas formas de evaluar el testimonio de una persona porque hay apoyos, digamos, de evaluaciones psicológicas que solamente hubo una afectación para esa persona. Estoy pensando en renunciar. ¿Estás bien? No, ya no aguanto más a mi jefe. Aquí en confianza. No le contés a nadie, pero me mira raro y siempre intenta acercarse. Además, empezó a mandarme correos que me ponen muy incómoda. Ay, no sé qué responderle. Yo sabía que algo andaba mal. No sé qué hacer.
¿Qué puede hacer si está en una situación de hostigamiento sexual? Antes que nada, no se culpe. Busque ayuda. Acérquese a la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual. Ahí encontrará un espacio sin juzgar y donde le pueden brindar asesoría y orientación. Las denuncias son confidenciales. La Junta Especial y el Instituto velan por que se atiendan y se sancionen las conductas de hostigamiento sexual. Todas las personas tenemos derecho a estudiar y a trabajar en un ambiente libre de violencia. Denunciar es fundamental para terminar con el hostigamiento sexual. El cambio en la cultura institucional es responsabilidad de todos y de todas. Bueno, ¿qué tiene el nuevo reglamento? Ese nuevo reglamento tiene una junta especial contra el hostigamiento, como lo vimos en el video. Esa junta ya existía desde antes, pero tenía muy poquitas personas miembros. En este momento la junta se reforzó, ya tiene 9 personas integrantes, representantes de diversas instancias, incluye también la representación estudiantil. Entonces alguien de la federación participa en esta junta. De esa junta salen una serie de comisiones investigadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que se pone una denuncia, se crea una comisión de 3 personas en la que se incluye una persona abogada para ser como los jueces, digamos, del procedimiento. Son la instancia que hace la investigación de qué es lo que pasó y son los que dirigen una sesión donde las personas van a exponer qué fue lo que sucedió. Después crea algo muy importante, que es la fiscalía. Esa figura no la teníamos en la universidad. Una fiscalía es en este caso de la universidad, es una persona abogada y una persona psicóloga que le van a dar acompañamiento a la víctima. Antes, la persona ponía la denuncia, la junta y la comisión actuaban, pero esa persona tenía que buscar sus propios abogados o jugársela sin abogado. O tenía que buscar sus psicólogos y jugársela sin psicología, ¿verdad? Mientras que muchas veces la persona acusada tenía tal vez recursos económicos y sí podía pagar un abogado. Entonces la persona se encontraba en desventaja. En este momento la universidad asume la responsabilidad de contratar a esa fiscalía para acompañar a la persona víctima. Entonces, si la persona se siente afectada de una situación de hostigamiento sexual, puede acudir a la fiscalía para que le den la guía legal y también el apoyo psicológico. No es una cuestión terapéutica de un montón de años, ¿verdad? Pero sí por lo menos en el momento de mayor vulnerabilidad para buscar después otro tipo de apoyos. Y pues se establece un procedimiento interno mucho más claro, más específico, ¿verdad? Como les dije, esta junta está formada por 9 personas de vida estudiantil, docencia, de cada una de las vicerrectorías que tiene la universidad, también de sedes universitarias y de la federación, y nosotros del instituto también. Esta junta se nombra por 4 años y se puede prorrogar una única vez. ¿Cuáles son las funciones de esta junta? Tramitar las denuncias, o sea, recibe la denuncia, y designa a la comisión, que es el órgano que les digo que va a investigar. La comisión investigadora hace toda la investigación, hace la audiencia, que es ese juicio, digámoslo así, hace un informe o una recomendación final del caso y esa recomendación se traslada al que toma decisiones, que sería en el caso de funcionarios a la persona jefatura y en el caso de estudiantado pues a tomar el asunto, digamos, a la vicerrectoría de docencia para tomar las sanciones disciplinarias que correspondan en caso de que sea estudiantes y a la parte de contrataciones en caso de que sea una contratación externa. ¿Qué hace la Junta? Pues dar seguimiento. También le toca informar a la asesoría. Cada vez que se abre un procedimiento hay que enviar a la asesoría, a la Defensoría de los Habitantes a decir que hay una situación de hostigamiento sexual en la universidad y mantenerles informados de cómo va el proceso y cuando el proceso se cierra, mandarles a decir ya se cerró, se declaró culpabilidad o inocencia de la persona, ¿verdad? Y hay que llevar un registro público de personas sancionadas. La ley dice que
el que no ha sido sancionado no, pero el que fue sancionado sí debe estar ahí pública esa información. Y si alguien nos la pide, simplemente tenemos la obligación de dar y decir, María, Pedro, Pablo sí cometió un acto de hostigamiento sexual y sí fue sancionado o sancionada en tal año, ¿verdad? Entonces, esa es información que es pública y que cualquiera la puede consultar y solicitar a nosotros o a la Defensoría de los Habitantes. Y luego nos toca también a la Junta, pues, custodiar los expedientes administrativos y trabajar también. Casi todo lo que lo usa No, con ¿puede los cerrar el doctores. microfonito, porfa? Bueno, Y no, pero la que tiene el micrófono abierto. Gracias. Y que también nos toca trabajar estos procesos de sensibilización y de capacitación. Por eso estamos aquí el día de hoy apoyándoles con esta pequeña charlita. Esto es para un taller grande, digamos, y ojalá presencial, pero por lo menos estamos en este ratito sacando un poquito de información para eso. Importante para ser parte de la Junta que las personas tengan formación sobre materia de género. Si no la tienen, nosotros como instituto les tenemos que dar la capacitación. Todas las personas tienen que tener mínimo licenciatura, menos la representación estudiantil, porque se supone que está estudiando. Y por lo menos 2 personas de la Junta tienen que tener la licenciatura en Derecho, porque, como les dije, las comisiones que investigan tienen que tener un abogado o abogada y sale de la misma Junta. Bueno, ¿cómo es el proceso? Bueno, primero pone la denuncia, luego la comisión, la fiscalía pues le da el apoyo a la persona. En este momento todavía estamos en una transición entre la fiscalía y el instituto, entonces cualquier cosa desde el instituto pues se les orienta un poquito. Luego ya la Junta Especial pues asume el caso y genera la comisión a donde se le traslada la denuncia. Si no hay mérito, por ejemplo, porque puede ser que la denuncia realmente no era de hostigamiento sexual, sino que era estudiantil o era por acoso laboral o era cualquier otro tipo de situación, entonces se rechaza y se le dice que no aplica como hostigamiento sexual, sino que podría ser otra situación. Y también a veces existe lo que les decía, una falsa denuncia. Si fuese una falsa denuncia, también hay un procedimiento para que la persona tampoco quede en indefensión quien ha sido falsamente acusado. Pero hay que hacer todo el procedimiento para determinar si sí hubo una causa o no la hubo. Y al final, pues, como les dice desde el principio, son 3 meses lo que el reglamento dice que se debería de durar en resolver la situación. Hay algunas que pueden durar un poco más porque tal vez las personas no pudieron asistir a la audiencia o porque hubo que la persona se incapacitó, ¿verdad? Alguna cosa ahí podría hacer que se prolongue el procedimiento. Y la segunda etapa, ¿verdad? Es que, como les digo, pues se recibe la denuncia, se traslada a la persona denunciada, donde se le dice, mire, a usted lo han denunciado por esto y esto y esto, y esa persona tiene un tiempo para poder recibir esa información y poder hacer lo que se llama un descargo, es decir, no, eso no es cierto, me están levantando un falso. Entonces la persona tiene derecho a decir, no, ese día yo ni siquiera estaba ahí, ¿verdad? Entonces todo eso lo puede hacer por escrito y después también está la audiencia donde la persona puede llegar a decir si efectivamente no sucedió porque esto y esto y yo llevo a mi testigo que dice que esto y esto pasó. O la persona que denuncia dice sí, yo tengo tal y tal persona testigo y podemos hacer el procedimiento. Incluso podemos ir también a la audiencia sin personas testigos. Luego que ya pasa la audiencia, y declaran las diferentes partes, se hacen los testimonios, se llega a la conclusión y se genera una recomendación final, como les dije, y es el jefe de la persona funcionaria que tiene que poner la sanción o no, o la vicerrectoría de docencia en caso de que sea una cuestión de tipo docente, ¿verdad? Perdón, estudiantil. Y también se pueden poner recursos de revocatoria. Una vez que se toma esa decisión final,
digámoslo así, la persona puede no quedar satisfecha y puede decir, no, yo no estoy de acuerdo y quiero apelar a la siguiente instancia. Entonces, si fuera un vicerrector, entonces le tocaría al rector resolver, o si, ¿verdad? Ahí vamos viendo quién es la persona que le corresponde atender el recurso de revocatoria. Ya después de que esa última instancia toma la decisión de que si se mantiene la recomendación final o no, ya ahí sí se cierra el procedimiento. Ya si la persona lo quiere llevar afuera de la institución, también lo puede llevar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, el tipo de sanción se define dependiendo de muchas cosas. Qué tan alta era la posición jerárquica de la persona, si realmente había mucha relación de poder y eso le daba más posibilidad de abusar de la persona. Si la persona víctima era muy vulnerable por donde vivía o por las condiciones socioeconómicas, si además de eso hubo una amenaza o una intimidación y le dijo, vea, si usted habla con los demás, yo sé dónde usted vive y va a tener problemas con sus hijos, con su esposo, con su esposa o con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Si hubo más de una víctima, si hay, por ejemplo, que se buscó entorpecer la investigación, qué tanto esta situación trasciende lo académico o lo institucional o lo comercial y afecta, digamos, la imagen también de la institución. Y si el hostigamiento sexual también se complementó con persecución laboral o académica, eso agrava más la situación. Y si hay una reincidencia, ¿verdad? O se ha generado daños a la imagen de la persona o de la institución, como se los mencioné. En el estatuto orgánico de la universidad es para el funcionariado donde se dice cuáles son las sanciones. La primera forma de sanción es una amonestación escrita que se deja copia en el expediente de la persona. También se puede suspender hasta por un mes calendario o se puede despedir a la persona sin responsabilidad patronal. En la universidad ya se han hecho varios despidos por estas razones. Y luego para los estudiantes, las personas estudiantes, las sanciones pueden ser suspenderla por 1 o 2 periodos académicos, ya sea cuatrimestre o semestre. Entonces, si estaba, por ejemplo, en el TFG y se suspende por 2 periodos, tiene que posponer 1 año poder continuar con su tesis, ¿verdad? La destitución, por ejemplo, si formaba parte de algún consejo de escuela o de alguna comisión o alguna de estas representaciones estudiantiles que incluso les dan beca, se quita automáticamente de esa posición y pierde pues entonces la beca. Y suspensión de la universidad hasta por 3 a 6 periodos académicos e incluso la expulsión por un periodo de 10 años. ¿Y quiénes pueden ser sancionados? Tanto la persona que es la que comete el hostigamiento, como si alguien instigó y le dice, ay, sí, intente, siga intentándolo, no se preocupe, yo voy a decir que no pasó nada, yo no vi nada, ¿verdad? Entonces, todas las personas instigadoras o cómplices también pueden ser sancionadas. Y no podemos encubrir o favorecer este tipo de situaciones porque eso se considera una falta grave. Entonces, si es a nivel de funcionariado, también tiene una serie de situaciones con las que podría verse afectada la persona o que entorpezca la investigación. Algo muy importante es que en materia de hostigamiento sexual, la ley es muy clara y no genera o no permite la conciliación. Como que yo les diga a las 2 personas estudiantes, vengan, pónganse de acuerdo, pídale disculpas, desen un abrazo y aquí no pasó nada. No, eso no se vale. Tiene que hacerse el procedimiento como corresponde para evitar. Yo ya les mencioné, la denuncia falsa también es sancionada. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien lo inventó por difamar o injuriar o calumniar a una persona. Y eso está en el Código Penal y que eso también tiene sanciones disciplinarias tanto para personas funcionarias como para estudiantes. El que no hayan medios probatorios en ningún caso determina la existencia de una denuncia falsa también, porque la gente podría creer, es que como no hay pruebas, no sucedió. No, a veces, aunque no haya pruebas, sí se establece que sí sucedió la afectación a la persona por otro montón de circunstancias que no necesariamente son pruebas, digamos, físicas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todos tenemos que colaborar en este
aspecto. Entonces puede ser que colaboremos en los procesos de investigación como testigos o que en algún momento se les pida formar parte de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual. Entonces todos deberíamos de colaborar con la universidad al respecto. No son halagos, ni piropos, ni chistes inocentes. El hostigamiento sexual es violencia y discriminación. Afecta a todas las personas. Provoca un ambiente laboral o educativo hostil y hasta podemos perder el trabajo o el curso. Todas y todos formamos parte de la comunidad universitaria. Y debemos frenar las conductas sexuales no deseadas e inapropiadas. No seamos indiferentes. ¿Le afecta a usted? Me afecta a mí. ¿Y a mí? Y a mí también. Denunciar es fundamental para terminar con el hostigamiento sexual. El cambio en la cultura institucional es responsabilidad de todos y de todas. Ya casi termino. Bueno, nosotros tenemos una página web en la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual. Ahí pueden encontrar información general sobre qué se Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, gracias, Johan. ¿Qué es esto que pasó? Bueno, nosotros tenemos en la página del instituto, la página de la Junta Especial, y ahí ustedes pueden encontrar información sobre qué es el hostigamiento sexual. Pueden tener acceso a 2 de los videos que les acabo de enseñar. Les va a permitir acceder al reglamento completo y se hace el proceso de denuncia de una situación, pero en realidad casi que es de la persona. Yo no puedo decir, es que un señor me hizo tal, ¿cuál señor, verdad? Es que la señora tal me dijo, ¿de cuál señora, verdad? Entonces hay que poner el nombre completo. Disculpa, no se te escucha nada, o no sé si es mi teléfono. No, yo tampoco escucho. Sí, se le bajó. Se escucha muy poco. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme. Si es que es algo que le pasa a este micrófono. Entonces, como les decía, hay un machotito donde ustedes tienen que poner el nombre completo de la persona, ojalá un correo para notificarla. Por ejemplo, una descripción de los hechos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó primero? ¿Qué pasó segundo? ¿Qué pasó tercero? Y eso entonces facilita esa narrativa. Alguien tiene el micrófono abierto. Después pueden poner, por ejemplo, si tienen testigos y sobre qué tema va a hablar cada testigo. Y hay alguien con el micrófono abierto. Y también si tienen pruebas, cuáles son las pruebas que tienen, ¿verdad? Que puede ser una foto, puede ser un video, puede ser cualquier cosa. Entonces aquí en la página van a encontrar toda esa orientación y si no, cualquier cosa, ustedes nos pueden escribir un correo a hostigamientosexual@uned.ac.cr y ahí también les podemos orientar o al iegénero@uned.ac.cr. Cualquiera de esos 2 correos estamos para servirles y para atender cualquier consulta que ustedes puedan tener al respecto. Entonces ahorita voy a dejar de compartir y si alguien tiene alguna duda,